Muy buenas tardes a todas y todos. Desde la ONG Realidades, Presidencia del Observatorio de Derechos, estamos muy felices de que todos y todas puedan participar en este espacio denominado Derechos de la Naturaleza, Tierra y Territorio. Es el segundo encuentro desde la voz de las naciones y pueblos indígenas originarios que se realiza gracias a la organización del pueblo guaraní de Yamparasuyu, Caracarasuyu, con apoyo de la Comisión de Pueblos Indígenas del Observatorio de Derechos, la ONG Realidades, la plataforma de investigación y formación especializada y el Comité Ecológico Departamental de Chuquisaca. Hoy, en primer lugar, vamos a tener un espacio de participación desde la distancia de Liliana Estupiñán y posteriormente tendremos la participación de los pueblos indígenas originarios de Chuquisaca. En esta oportunidad, antes de iniciar con la parte de exposición de Liliana Estupiñán, que nos ha enviado un podcast, voy a dar la bienvenida en primer lugar al hermano René Vargas de Yamparasuyu y bueno, a todos los participantes de este espacio. Esperamos que sea una noche más de reflexión, partiendo de la voz de académicos, constitucionalistas, pero también de los propios pueblos indígenas originarios. En ese sentido, vamos a dar inicio a esta primera parte, informando que la PhD Liliana Estupiñán Achuri es de Colombia, es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, postdoctorado en Derecho Constitucional, investigadora senior, directora del Grupo de Estudios Constitucionales y de la Paz de la Universidad Libre, es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y directora de su revista y vicepresidente de la red RINDE, además de ser parte de la red de mujeres constitucionalistas de Latinoamérica. En esta oportunidad, la doctora Liliana no ha podido estar presente personalmente y desde Colombia nos ha enviado este podcast que enseguida vamos a transmitir. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Me dicen que no se escucha el audio, entonces vamos a volver a compartir para poder escuchar la participación de la doctora Liliana Estupiñán. De la red RINDE, que es una red en autonomía, democracia, desarrollo territorial, y soy profesora catedrática de la Universidad Libre. Un saludo muy especial a todos los organizadores de este evento de derechos de la naturaleza, tierra y territorio. Bueno, es muy importante señalar que voy a presentar como en dos momentos esta intervención en este magnífico evento para hablar de la forma como en Colombia se ha venido desarrollando este tema desde el punto de la justicia constitucional, desde el mundo de los juristas, pero por supuesto también partiendo como de dos perspectivas, una que yo llamo desde abajo y otra que se trata desde arriba, desde los tribunales constitucionales. Creo en la primera y ya voy a referirme precisamente a la construcción de esta categoría interesante en un país que no tiene ningún artículo en la Constitución
¿verdad? Ni ningún título, como en el caso de la Constitución ecuatoriana, relacionado con los derechos de la naturaleza, que incluso de manera inicial se podía ver desde una perspectiva antropocéntrica, pero que en la medida en que ha evolucionado y con todos los principios que tiene la misma Constitución, el bloque de constitucionalidad, etcétera, ha venido dando giros en tornos biocéntricos y posteriormente ecocéntricos. Y hoy, incluso en el mundo de estas categorías nuevas y epistemológicas, para muchos no tradicionales del mundo del derecho ambiental. Entonces, arranco desde la construcción de los derechos de la naturaleza desde abajo. Lo primero que tengo que decir es que este tema de los derechos de la naturaleza o el tema de los derechos de los animales, que varios separan, otros los unen. Por ejemplo, Ramiro Ávila en Ecuador propone que sean unidas estas dos categorías, generan mucha resistencia en los juristas europeos y en los juristas de América Latina, en general porque nos movemos en unas categorías tradicionales del derecho. Y para ellos, pues los únicos sujetos de derecho pues son los seres humanos, todo lo demás depende de nosotros, lo que les otorguemos. Hay una lógica antropocentrista muy fuerte, muy marcada en nuestro caso, desde una lectura muy pequeña y corta de la Constitución Política de 1991 y que está tratando de dar un viraje. Aquí voy a traer a colación una sentencia bellísima para decir cómo va dando viraje esta categoría, y es precisamente la sentencia del Río Atrato, una sentencia de la Corte Constitucional que ha sido plenamente citada en el mundo por ser uno de los hitos más importantes en la materia, e insisto, en un estado que no tiene un artículo ni un título especial dedicado al tema de los derechos de la naturaleza. Esta sentencia va a señalar que las múltiples disposiciones normativas que existen y el enfoque pluralista que promueve la propia Carta Política hacen que la relación entre la Constitución y el medio ambiente sea dinámica y en permanente evolución. Y señala esta sentencia que es posible por lo menos establecer 3 aproximaciones teóricas que explican el interés superior de la naturaleza en el ordenamiento jurídico colombiano. Una primera, que es una visión antropocéntrica todavía, insisto, muy marcada, que concibe al ser humano presente como única opción del ser sistema legal y a los recursos naturales como simples objetos del servicio al servicio del primero. Un segundo punto de vista biocéntrico que reivindica concepciones más globales y solidarias de la responsabilidad humana, que abocan en igual medida por los deberes del hombre con la naturaleza y las generaciones venideras. Y finalmente una postura ecocéntrica, que es donde se ubica epistemológicamente y teóricamente la Corte Constitucional para crear esta maravillosa pieza jurídica, en donde conciben la naturaleza como un auténtico sujeto de derecho que respaldan cosmovisiones plurales y alternativas a los planteamientos recientemente expuestos. De hecho, cuando yo les digo a ustedes que hay mucha resistencia entre los mismos biólogos, entre los mismos ambientalistas, entre las mismas personas que incluso abogan en lógicas biocéntricas e incluso, insisto, ecocéntricas para aceptar esta categoría de los derechos de la naturaleza. Se habla de que este es un embeleco, de que esta es una locura sin sentido y de que a qué hora se nos ocurrió crear en el mundo del derecho esta construcción. Pues este embeleco le ha permitido, como les decía, a Colombia ser uno de los países pioneros en el mundo en creación de justicia constitucional en clave de derechos de la naturaleza. Nuestras sentencias sobre derechos de la naturaleza son citadas por los mejores comparatistas del mundo. Se discuten en todos los eventos académicos, para bien o para mal. Muchos llegan con plena resistencia y luego sienten que algo debe cambiar en su mente, en sus enfoques, en la manera como se acercan al derecho. Pues el tema no es nuevo, es un pensamiento que ustedes más que nadie saben, es un pensamiento ancestral que apenas empieza a tener un mínimo de respeto. El tema no es solamente de jueces, ni más faltaba, por eso hablo de los derechos de la naturaleza desde abajo. Ellos apenas se apropian del discurso que han construido los movimientos sociales
en torno a este tema. Más bien tenemos todo un viraje epistemológico y teórico en torno de esta reflexión. También quiero decirles que ya se convirtió en un movimiento mundial y de toda América Latina. Aquí voy a rememorar, por ejemplo, a Rubén Martínez Dalmau, quien dice que en pleno siglo XX el tema de la jurisprudencia de la tierra surgió, cuyo nombre hace parte del encuentro organizado en abril de 2001 por la Fundación Gaia perdón, y que reunió al pensador Thomas Berry con varios juristas surafricanos y norteamericanos, profesores universitarios y representantes de los pueblos indígenas del Ártico canadiense y de la Amazonía colombiana. El objetivo de esta jurisprudencia era proveer una herramienta para ayudar a crear un sistema de justicia para la tierra como algo vivo, ¿cierto? Así como los derechos de todas sus especies, incluida la especie humana, a existir y cumplir destinos mutuos de autosuficiencia. A este momento, en pleno siglo XX, repito, de jurisprudencia de la tierra de este movimiento, pues hay que agregar, por ejemplo, la Declaración Universal a los Derechos de la Madre Tierra de 2010. Hay que agregar obviamente, los movimientos constitucionales de Ecuador y los movimientos constitucionales de Bolivia, y en el caso de Ecuador, pues haberse atrevido a colocar en la misma constitución política un tema concreto y específico con esta denominación. Vamos a encontrar, por ejemplo, también, aquí hay un antecedente muy importante en el 2009 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adopta su primera resolución en armonía con la naturaleza. Y también vamos a encontrar algunos antecedentes increíbles, como en Nueva Zelanda, por ejemplo, con el tema del río Wanganui o Te Uriwera en 2014, o Australia con el río Yarra en 2017, etc. ¿Por qué generan tanta piquiña estos temas de los derechos de la naturaleza? Aquí voy a recordar muchísimo a Ramiro Ávila. Entonces, bueno, en principio varios son los aspectos que se colocan y se contraponen contra esta nueva categoría. Oiga, la naturaleza, la dignidad no es un tema de la naturaleza. La naturaleza no es un fin en sí misma, porque los fines son siempre dados por los seres humanos. Luego, la naturaleza no puede ser digna. 2. El derecho subjetivo, la capacidad del ser humano en exigir un derecho patrimonial o fundamental ante los tribunales. El estatus jurídico se refiere a personas, a colectivos o grupos de personas. Por lo tanto, y aquí insisto, estoy siguiendo a Ramiro Ávila, la naturaleza no podría ser titulares de derecho. 3. La naturaleza no puede manifestar su voluntad ni obligarse con otro ser, por lo que no podría ser titulares de derecho. Y 4, la igualdad no puede ser considerada igual ni puede ejercer su libertad en el marco del contrato social. Y a mí me encantan las respuestas que le encuentra precisamente este autor a todas estas pretensiones tan tradicionales del mundo del derecho. La primera, el ser humano puede ser un medio para que la naturaleza cumpla sus fines, por lo que se le aplica perfectamente el principio de igualdad. La segunda, el concepto de derecho subjetivo evoluciona hacia la expansión y mayor integración de los sujetos protegidos. La tercera, la capacidad ya está reconocida a personas jurídicas que son entes ficticios. No hay ninguna razón por la que no pueda entenderse la capacidad de la naturaleza por vía de representación. Y la cuarta, el contrato social del liberalismo clásico puede ser ampliado hacia un contrato con representación de seres no humanos. Entonces, eso está en todo el debate. En mi punto especial, en estos pequeños minutos que me quedan de este podcast, voy a hablar de la construcción desde abajo de los derechos de la naturaleza. Voy a hablar de eso. Voy a hablar de que algo cambió en la hermenéutica que ya no se está leyendo con los ojos tradicionales del derecho. Voy a reivindicar en este aspecto el papel de la sociedad, de la comunidad, de los grupos sociales, de las nacionalidades en la construcción del concepto vivo de la naturaleza como sujeto de derechos. Y por supuesto, aquí voy a invocar a muchas comunidades en Colombia, indígenas, afro, campesinos, pero también comunidades, los municipios que están empezando a actuar en esta lógica.
Por ejemplo, en Colombia, los guardianes del río Atrato, los mismos incluso que fueron los que impulsaron esta famosa sentencia. Esto para indicar que el tema no está arriba, que el tema se construye abajo. Se construye una sentencia bellísima que tiene que ver con un territorio azotado por la violencia y olvidado, que no es nada sencillo. Esto lo han podido leer los jueces, por supuesto, pero a partir de entender la realidad social. Esta cuenca, por ejemplo, del río Atrato tiene 3.781.000 hectáreas y reúne 33 municipios con economías diversas. La mayoría de los municipios son anfibios, dependen del agua, viven en el agua, se enamoran en el agua, pero también están muriendo por lo que les trae el agua. La mayoría de estos territorios son afectados por grupos armados ilegales. La mayoría de estos territorios dependen de minería legal e ilegal, de cultivos ilícitos y por supuesto tienen serios problemas de contaminación ambiental. Insisto, esto quiere decir que los grandes impulsores de la idea no son los jueces, solamente que están leyendo en clave distinta precisamente a partir de estos movimientos. Por el contrario, considero acá que los guardianes, las comunidades, son los realmente impulsores de esta categoría que inicialmente solo veíamos en lógica ancestral o de nacionalidades indígenas, pero que en el caso indígena también la veo arraigada a grupos sociales, a territorios, actores territoriales. Por ejemplo, para el caso de los guardianes de los ríos, también tenemos guardianes de los bosques, guardianes de las montañas, guardianes de la llanura. En el caso de los guardianes de los ríos, insisto, son de cultura anfibia y aquí traigo a colación un sociólogo muy importante de Colombia que es Orlando Falsborda. Ellos viven en el río, comen en el río, se enamoran, construyen sus familias, sus culturas anfibias, aman el río o la naturaleza. Sin embargo, la construcción de esta categoría en ellos mismos es de altísima complejidad, porque, como se observa generalmente, además del tema vulnerable que viven, la pobreza para el caso colombiano, todo esto se cruza en caso de nuestro país con una pandemia o un coronavirus más grande que es la guerra, la minería ilegal, la violencia política, la muerte día a día que afecta a miles de líderes y lideresas sociales, la mayoría de ellos vinculados a la protección del campo, del sector rural, del ambiente y de la naturaleza. Aquí la palabra es para ellos fundamental, digamos, necesaria. Bueno, pues otro caso interesante, el río Cauca. Esta es otra sentencia que va a ser una sentencia emblemática. Aquí tengo un tribunal, el Tribunal Superior de Medellín, que va a decir, oiga, este río vamos a protegerlo, vamos a pensar en que tenga protección, conservación, mantenimiento y restauración. Estos son los 4 derechos otorgados al río Cauca por los magistrados del Tribunal Superior de Medellín. Miren lo que dice un artículo que revisé para efectos de esta ponencia. Ríos y bosques con derechos. Acostumbrados a interponer tutelas para medicamentos de una EPS o cuotas alimentarias tras un divorcio, la noción de convertir animales o ecosistemas en sujetos de derecho resulta un tanto incomprensible todavía en Colombia. Pues bien, ahora en esta fase del nuevo constitucionalismo, del constitucionalismo vivo y andino y de América Latina, esa cuenca de más de 900.000 kilómetros se convierte en un sujeto de protección. Una cuenca que por lo demás es objeto de un proyecto hidroeléctrico de Utuango, el más grande del país, que ha afectado de manera considerable y grave a las comunidades allá asentadas. De hecho, varias comunidades afectadas también en fase de pandemia. Este río ha sido afectado de una manera increíble y apenas tiene un 20% de su caudal tradicional. Este proyecto tiene en alerta más de 100.000 personas, atraviesa 7 departamentos y los municipios aledaños basan sus actividades económicas como la pesca, la minería ilegal y la agricultura. Entonces miren la importancia y la trascendental que tiene esta sentencia. Otro caso para Colombia es el páramo de Pisba. En este caso, el Tribunal Administrativo de Boyacá le otorgó derechos similares al páramo de Pisba. 106 hectáreas deberán hacer la delimitación concertada con la comunidad, ya que aquí viven 6.235 personas. Este fallo ratifica la decisión que tomó un juzgado, el juzgado de Itama, es un municipio en Colombia, de este año
que frenó la delimitación que venía haciendo el gobierno de Santos. También se ordena otorgar no otorgar más licencias ni títulos mineros en el páramo, y actualmente pues este sitio nada más ni nada menos que tiene cerca de 50 títulos mineros. Otros casos interesantes del Tribunal Administrativo del Tolima hizo lo mismo con 3 importantes ríos del departamento de Coello, Conveima y Cocora. O por ejemplo, vamos a encontrar otro caso interesantísimo de protección que tiene que ver con un parque natural en el Caribe. Esta es una sentencia específica de la Corte Suprema de Justicia. Y eso que no estoy mencionando en esta parte, la sentencia también de Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la deforestación de la Amazonía como sujeto de derechos. Lo que quiero decir es que a partir de todos estos movimientos sociales, plurales, indígenas, afro, comunidades, etcétera, la rama judicial, en general, los jueces están leyendo de una manera distinta y han insertado en sus fallos judiciales esta categoría novedosa, pero insisto que sigue teniendo muchísima resistencia. No solamente ellos, muchos actores territoriales, y aquí voy a traer a colación, por ejemplo, los exgobernadores del departamento de Nariño y de Boyacá, que realizaron un pacto político en el marco del Bicentenario para declarar la naturaleza, por ejemplo, como sujeto de derechos. Eso era interesante. O también voy a hablar de la cantidad de movimientos sociales que hay en este momento en el país, en donde varias comunidades, utilizando una figura que ya no lo pueden hacer porque la Corte, el Tribunal Constitucional, digamos, echó para atrás este derecho. Una figura de la consulta popular, le preguntaban a sus comunidades si está usted de acuerdo, sí o no, que el municipio tal se realicen actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, fracking y minería a gran escala. La mayoría de estas consultas populares las estaban ganando las comunidades, pero bueno, sorpresa, aparece este fallo de la Corte Constitucional en donde dice no, qué pena, pero esta incluso es una tutela interpuesta contra una providencia inicial que emitía el Tribunal Administrativo por parte de una multinacional, y en esta sentencia va a señalar el Tribunal Constitucional que los municipios no eran competentes para decidir sobre mecanismos de participación ciudadana si se realizan o no actividades de extracción minera, puesto que el titular de los derechos sobre el subsuelo es el Estado y por ende compete a las autoridades del orden nacional decidir qué hacer con ellos. Todo esto, repito, para señalar que hay un movimiento grande en Colombia. Esto está prendido en América Latina, en los municipios, en los actores territoriales, en la gente que piensa distinto la Constitución, que se apropió de la Constitución y que lee distinto, de forma distinta al mundo de los juristas, puros, de las élites, que al final todos sabemos que nunca han resuelto todos los problemas y su sufrimiento. En esta línea, los derechos de la naturaleza como sujeto llegan con fuerza. Estas y otras opciones, derechos y fe al mundo que fueron legadas no precisamente por Occidente, sino desde nuestros ancestros indígenas, o de la mirada de los oprimidos, de los otros, de los que nunca tuvieron voz en el derecho constitucional. Algo así como las mujeres, cuando logramos algo de poder, algo de distribución de poder, logramos un pedazo de poder, ¿verdad? Los niños, la paz, los adolescentes, los diferentes. Del mismo modo, el oso chucho para el caso colombiano, objeto en un momento dado de un habeas corpus, el árbol, el río, el mar, el campesino, la Amazonía, las montañas, Nariño, Putumayo, Chocó y Pacífico. Un nuevo constitucionalismo que ya no es propio solamente de Ecuador o de Bolivia o de Nueva Zelanda, de la India, en fin, es un constitucionalismo del mundo, de los ríos, de los animales y de la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado la ponencia que nos ha enviado Liliana Estupiñán desde Colombia. Ella ha mandado un grato saludo a todos y todas.
en especial a los pueblos indígenas de Chuquisaca. Ahora vamos a dar paso a la segunda parte. En esta ocasión tenemos la participación del hermano René Vargas. Él es ex curaca de Yamparasuyu. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir con él en torno a algunas apreciaciones que puedan tener desde la nación Yampara de qué es la Pachamama y qué son los derechos de la naturaleza o madre tierra desde la visión de los pueblos indígenas y cuál es la relación de estos derechos de la naturaleza con la tierra y el territorio. Posteriormente a la respuesta vamos a dar espacio a preguntas de los participantes para que podamos tener un diálogo en este espacio. Adelante, hermano René, tiene la palabra, por favor, con las preguntas que hemos realizado y bueno, también si gusta con comentarios en torno a la exposición que nos ha enviado la hermana Liliana Estupiñán. Muy buenas tardes y bienvenido. Su audio, por favor, tiene que abrirlo. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, todos los que están presentes en este webinario sobre la madre naturaleza o la Pachamama, que lo llamamos en el lenguaje originario, y también un poco haciendo las referencias sobre el contenido de tierra y territorio, ¿no? Entonces, creo que para los pueblos indígenas el tema de tierra y territorio es el demanda principal desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, hemos sido en tema del territorio arrebatados por los colonizadores, que siempre hablamos casi culturalmente ya con los colonizadores españoles, y hasta la fecha pues está siendo un camino reivindicativo, ¿no? Entonces de poder recuperar, rescatar, tener esa vía legal de que nosotros tengamos ese tierra y territorio donde nosotros seamos los dueños originales del territorio de Ocupacha, Caipacha, Hanajpacha, que siempre lo llamamos, es un discurso de los pueblos indígenas, es propio de los pueblos indígenas, y es por eso, pues, la Pachamama, pues, es una palabra en quechua. Pacha sería el mundo, mama es la madre, ¿no? Entonces, la madre naturaleza, en otras palabras, y el mundo de la naturaleza. Entonces, la Pachamama es cuestión de fe para los pueblos indígenas. No solamente es un simple nombre, es una palabra que marca nuestra fe, porque para los pueblos la creencia es pues la Pachamama, ¿no? Entonces en la Pachamama existe varios de eh, nuestros cosas espirituales, que son las montañas, como por ejemplo para varios pueblos tiene sus montañas sagrados, lugares sagrados, los illas que lo llamamos, las huacas, todo aquello son parte de la Pachamama y parte de la fe. Entonces, es por eso es importante para los pueblos, la Pachamama es lo podemos llamarlo en otras palabras, como hoy en día religiosamente entienden que es Dios o Padre Todopoderoso, pues la Pachamama para nosotros es el Dios, ¿no? Entonces, la Pachamama es el primero donde nosotros podemos tener fe en que eso es la que nos da la vida para poder vivir, ¿no? Entonces, dándonos el aire, dándonos la producción, dándonos todo lo que a nosotros nos rodea, ¿no? Entonces,
si no hubiera esta Pachamama, si no hubiera esta madre tierra, pues los humanos, ¿de qué beberíamos, no? Entonces creo que no tendríamos vida los humanos si no hubiera esta madre tierra que lo tenemos realmente nuestro, en nuestra naturaleza, ¿no? Muchísimas gracias, hermano René. También tenemos la participación de Epifanio Pacheco de Casuyu y de el Burubicha Fermín Romero del pueblo guaraní. Entonces, por favor, ahora vamos a dar la palabra a Epifanio Pacheco con las mismas consultas que había desarrollado el hermano René Vargas de Yamparasuyu en relación a qué es la Pachamama para Caracarasuyu y qué son los derechos de la naturaleza o madre tierra desde la visión de los pueblos indígenas y cuál es la relación con la tierra y el territorio. Adelante, Epifanio Pacheco, por favor, tiene la palabra. Si puede encender su micrófono, por favor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, van a disculpar, no, no está bien armado la parte de comunicación. La nación Jarajara, un territorio ancestral, parte de las grandes naciones que hubo en Cuyasuyo, Jarajara, Chichas, Charcas y Chubis. Para nosotros, el territorio, la naturaleza, la parte de ritualidad, todo es una unidad para nosotros. Y nuestra vida en el territorio tiene 4 componentes. El territorio con todos sus componentes, luego viene todo lo que nosotros producíamos antes, miles de variedades de maíz, miles de variedades de papa y entre otros. Pero también viene la parte de todos los ríos, las montañas, con todos sus componentes de la vida. Para nosotros todo tiene vida. Y también la parte de la estructura organizativa de los ayllus. Nosotros venimos básicamente desde el Tahuantinsuyo. Para nosotros lo primero es Pachatata, Pachamama, son grandes padres, una gran madre. Es comparado como en una familia el papá, la mamá. Luego viene Tata Inti, Mamaquilla. Son los 4 componentes que hacen a toda la naturaleza, todo el saber del ayllu. Entonces, ya gran parte olvidamos, pero estamos recordando nosotros todo este componente que tiene la naturaleza, diríamos, ¿no? En lenguaje corriente. Así como en la parte ritual empieza del Pachatata, Pachamama, Tata Inti, Mamaquilla, esa es la estructura. Si nosotros vemos y recordamos el mapa del Tahuantinsuyo, son 4. Y así va bajando 4, 4, 4, todo ello. Nosotros todo esto lo estamos reaprendiendo y por eso nosotros defendemos nuestro territorio. Jarajara es una nación y parte de los ayllus, las marcas, las principales especialmente, estamos en una lucha prácticamente defendiendo nuestro territorio frente a las empresas mineras, frente a los traficantes de tierra,
frente a los políticos que no quieren que desarrollemos, recobremos nuestros saberes, nuestro territorio, la autonomía, no nos permiten porque tienen todos los instrumentos para bloquearnos, para atropellarnos, quitar nuestros recursos sin un diálogo, nada. Prácticamente en Quilaquila hace 20 años que nos atropellan las empresas mineras, los poderes de esta región de Chuquisaca, la gobernación, antes prefectura, el municipio de Sucre, que nosotros somos parte de ella, prácticamente han organizado grupos para atropellar, avasallar en nuestro propio territorio, y todo ello han atropellado directamente a nuestro territorio, la titulación, todo ello prácticamente en los últimos años han tenido la capacidad de influir al gobierno y desde el gobierno atacarnos, y sin embargo seguimos avanzando. Varios trámites constitucionales las hemos sacado adelante. A Evo Morales y su gobierno, sus ministros, ex ministro Cocarico, los hemos derrotado, y a pesar de todo el poder que tienen, todo ello, esa es la defensa que hacemos desde Carajara Suyo. Esa es la lucha de nosotros, de la nación Carajara, que hemos tenido la posibilidad de influir durante los años 2003 a 2009, para que la Constitución incorpore todo ello. Desde la nación Carajara salió la propuesta del Estado plurinacional, recogiendo todas las propuestas permanentes de los pueblos y naciones indígenas en estos territorios. Es eso en breve, y para nosotros Pachamama, Pachatata, no son dioses, son papás. Como papá y como mamá, a nosotros nos cría, nos educa, nos tiene en su seno, nos guía en todos los aspectos. En breve, no sé si tengo algo de tiempo más, pero en breve, en resumen, sería todo lo que nosotros sentimos y sabemos, y nos defendemos y defendemos nuestros territorios, nuestra vida, la vida en el territorio. Y queremos influir que este fue un modelo antes muy equilibrado. Como el Tawantinsuyo, los territorios estaban simétricamente divididos, administrados, y cuando uno tiene, los ayllus, cuando tienen su territorio, su propio espacio, no hay mucho espacio para las disputas, guerras, conflictos, todo ello. Los conflictos, todo ello nos han traído desde la colonización. Quedó todo ello en la República, y actualmente se mantiene toda la estructura de poder político, económico y de sometimiento que nos tienen todos los gobiernos, desde la izquierda hasta la derecha. No nos permiten tener nuestro espacio, nuestra estructura propia interna. Eso sería en resumen de nosotros como Nación Carajara. Un saludo cordial a todos a nombre de la Nación Carajara. Recíbanlo, y muchas gracias a este espacio. Son espacios que hay que reflexionar para poder avanzar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al hermano Epifanio Pacheco de Caracarasuyu. Ahora, por favor, vamos a dar la palabra al Burubicha Fermín Romero. Él es la máxima autoridad del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca. Es el Burubicha Grande de Burubicha Guasu, capitán grande de el pueblo guaraní. Adelante, por favor, hermano Fermín Romero, con las respuestas desde qué es IBI para el pueblo guaraní, qué es IBI Maray,
¿Y qué son los derechos de la naturaleza o madre tierra desde el pueblo guaraní? Por favor, adelante, hermano Fermín Romero, tiene la palabra. Buenas noches o buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí, lo escuchamos, adelante. Sí, evidentemente, mire, para mí, y bueno, entonces yo reitero, ratifico también lo que me han antecedido, que tienen toda la razón. Sin embargo, yo estoy en la predisposición, ¿no? Siempre activo en todo momento en reivindicar, en que respeten nuestros ancestros. Entonces, yo respaldo, ¿no? A lo que dicen, lo que dijeron los asesores. Eso yo puedo comentar. Muchas gracias, hermano Fermín Romero. Nosotros estos días hemos estado en espacios de diálogo del pueblo Yamparasuyu, Caracarasuyu, el pueblo guaraní, y hemos podido ver cómo tienen diferentes visiones, cada uno con las características desde sus pueblos indígenas. Sin embargo, todos en sus visiones tienen una profunda relación con su entorno natural, ¿no? Con la naturaleza, denominada Pachamama, Madre Tierra, como bien lo explicaron los representantes de Yamparasuyu y Caracarasuyu, que el pueblo guaraní denomina Ibi, ¿no? Que es la tierra. Y Eibi Maray es la tierra sin mal, el espacio al que ellos quieren llegar, ¿no? Y también hay una relación con lo que en el pueblo guaraní se denomina Cailla, que es el espíritu guardián del monte o del bosque, ¿no? Que es el dueño del monte al que se le pide permiso cuando se va a ingresar, ¿no? Y en ese sentido también esta relación con la naturaleza está directamente relacionada a la comunidad de la vida que ellos llaman, ¿no? Y desde esta perspectiva, el conocimiento incluye, además de la esfera de lo trascendente o de lo espiritual, y allá se configura la visión indígena sobre el universo, naturaleza, donde las distintas formas de vida son concebidas como seres análogos a las personas, guiadas y protegidas por los grandes espíritus, ¿no? Con quienes el hombre está destinado a convivir en base al diálogo permanente. En esta comprensión de la naturaleza, se convierte en un espacio de escenarios sagrados, por ejemplo, los ríos, las montañas, las lagunas, los cerros, ¿no? Entre otros, que son escenarios sagrados por ser moradas precisamente de los espíritus protectores de las vidas de la naturaleza, ¿no? En una investigación que desarrollamos de cosmovisiones y pueblos indígenas, Dubiges Chambaye, por ejemplo, del pueblo guaraní, nos decía, ¿no? Que la visión grande, en global del pueblo supone vivir en armonía con la naturaleza, practicar los principios de solidaridad, reciprocidad, respeto, buscando en definitiva el bien para todos, ¿no? Y manifestaba que los indígenas quieren vivir tranquilos en un ambiente sano y natural que asegure lo necesario para el abastecimiento sin abusar o explotar los recursos naturales, ¿no? Asimismo, en esta investigación, Humberto Guarayo, ex curaca de Yamparasuyu, nos hablaba de que para entender la cosmovisión indígena es necesario entender su sentido de la vida, y este va íntimamente unido a la idea de que todo tiene vida, de que la naturaleza no es un objeto, sino un ser vivo, de que el ser humano en este contexto solo es un elemento más del ciclo de la vida, igual que los ríos, el aire, los animales, y desde su visión el cosmos, la naturaleza y el comportamiento del ser humano están estrechamente vinculados. Y vivir significa convivir con los recursos naturales, no depredarlos, ¿no? Consideran que
saben vivir la vida y lo hacen de forma tranquila, en equidad con el resto de los miembros de la comunidad y en armonía con su entorno, ¿no? Y que la Pachamama es la madre tierra, que es la dadora de la vida, como bien decía el hermano René Vargas en su exposición, ¿no? Que brinda a sus hijos el beneficio de todo lo que conforma la naturaleza y sus frutos, como benefactora debe recibir también el máximo respeto y el cuidado de parte de las comunidades y los pueblos, ¿no? Humberto Guarayo también nos recordaba que la Pacha es un todo que integra a los individuos, los animales, el territorio y que no se puede comprender si se mira por partes o de forma aislada, ¿no? En este sentido también Fidel Condori, ¿no? Miembro de Caracarasuyu, nos recordaba que la Pacha es la mamá, como bien decía el representante de Caracarasuyu, que nos ama a todos, indígenas y no indígenas, y que la Pacha nos da vida a nosotros y nos hace producir la chacra, hace crecer los árboles. Y él también advertía, ¿no? Que las empresas, sus químicos dañaban a la Pacha y a veces esta sufría, ¿no? Entonces, para los pueblos indígenas, no es el hombre quien dota de cualidades humanas a la tierra o a los otros elementos, sino la Pachamama, ¿no? La madre naturaleza. Desde esta visión del mundo, el cosmos es un constante flujo, una infinita interacción de reciprocidad de la sociedad con el entorno ecológico y natural, y el vínculo siempre restablecido de la comunidad humana con las fuerzas sagradas, ¿no? De la naturaleza, que no se debe depredar, que se debe cuidar, que se debe preservar, ¿no? Y en este sentido es que esta visión ha trascendido en el Estado plurinacional de Bolivia, que sabemos todos que se ha aprobado, ¿no? La ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien, que reconoce precisamente los la importancia de establecer una visión de desarrollo integral y en armonía con la naturaleza y la madre tierra para vivir bien, ¿no? Entonces, en este sentido, la ley define varios principios y los derechos de la madre tierra como sujeto colectivo y de interés público, además, ¿no? Y ahí también incluyen esto los derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblo indígena, originarios, campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, ¿no? Y en este sentido, remarca, ¿no? La no mercantilización de las funciones ambientales de la madre tierra, la integralidad, la garantía de restauración de la misma, de regeneración y la responsabilidad histórica, la participación plural, el agua para la vida, la solidaridad entre seres humanos, la relación armónica, la justicia social, climática. También se introduce la economía plural, la complementariedad y el equilibrio, el diálogo de saberes, ¿no? Y en este sentido, la ley de la madre tierra reconoce pues los derechos de la madre tierra en el marco de vivir bien, ¿no? A este nivel, no sé si alguno de los representantes de los pueblos indígenas quiere hacer alguna complementación más antes de pasar a las preguntas que nos plantean los y las participantes. Adelante, hermano René Vargas, por favor, tiene la palabra. Bueno, hermanos, es importante agregar un poco más sobre el tema del tierra y territorio, la parte reivindicativo de los pueblos indígenas, pues en la época de la colonia, la república, en este estado plurinacional, creo que el norte de los pueblos indígenas, pues siempre se ha hablado lo que es el tema del tierra y territorio, ¿no? Entonces,
En el caso de los pueblos indígenas es el tema de tierra y territorio y la reconstitución de las naciones originarias del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Y ahí es lo que nosotros los pueblos indígenas chocamos fuertemente con las estructuras del Estado, con el gobierno, en este caso con el gobierno de la eh, derecha, con el gobierno de la izquierda, ¿no? Entonces, para nosotros, estos gobiernos, estas autoridades políticas son la misma, ¿no? Entonces, son los mismos que no quieren la consolidación del tierra y territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por eso, a pesar que tenemos un derecho dentro de la Constitución Política del Estado, el artículo 30, nos da ese derecho a titulación colectiva de nuestras tierras y territorios. Entonces, pues esta parte está siendo muy perjudicada de los pueblos indígenas, pues como Yamparas, como por ejemplo, en 2009 hemos presentado una demanda para la titulación colectiva del SANTSO, pues hasta la fecha no se ha titulado nuestros territorios, ¿no? Entonces, obviamente en el camino existen varios conflictos, varios prejuicios a esta titulación, pues realmente creo para el Estado no es conveniente de que los territorios ancestrales, los territorios de los pueblos indígenas sean pues como legítimo derecho y legítimo documentado en calidad de tierra y territorio, ¿no? Entonces, por eso es una gran preocupación esa parte. Veo que hasta la fecha no contamos con los títulos, pero lamentablemente así son los gobiernos, que no les gusta a ellos el tema del tierra y territorio. Entonces, por eso la reconstitución va de mano con el tema del tierra y territorio, porque los pueblos indígenas queremos llegar a configurar nuevamente nuestro territorio ancestral, como lo estaba diciendo Tata Epifanio, de que nosotros somos parte del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, por eso es importante recuperar esa estructura ancestral que nosotros teníamos desde nuestros abuelos, pues estas fronteras de los estados eh, que hoy en día conocemos, estados chilenos, estados peruanos, estados bolivianos, pues no nos debe perjudicar a nosotros, ¿no? Entonces, con sus límites coloniales y republicanos, de que esta gran nación indígena Tahuantinsuyo podría ser a futuro consolidado con su autogobierno y su libre determinación. Sería interesante, ¿no? Pero el sueño y el camino es la reconstitución y la recuperación del tierra y territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por eso hasta la fecha, los pueblos indígenas, pues no somos parte de los partidos políticos, realmente no formamos de ningún partido político, no jugamos en esa carrera de los partidos políticos, estamos dentro de nuestras reivindicaciones propias de los pueblos indígenas, estamos dentro de las reivindicaciones en defensa de la vida en sí, como nuestros hermanos del TIPNES, que ellos han luchado por la vida, como por ejemplo, entonces, no solamente para ellos, también uh, para todos los habitantes que vivimos, ¿no? Entonces, es por eso resaltamos también la victoria de ellos que han logrado una sentencia en un tribunal de la naturaleza, pues ha sido muy buen antecedente, ¿no? Entonces, pues eso es para nosotros el tema de tierra y territorio, y la naturaleza debe ser tratada como debe ser, ¿no? Entonces, porque la naturaleza nos da esa vida, nosotros no debemos pues tomarlo como un objeto, como un peine que nos peinamos nuestro cabello, ¿no? Entonces, no es un objeto la naturaleza. La naturaleza es la vida de todos nosotros, de las plantas, animales, humanos, de todos nosotros es la vida, es la casa, ¿no? Entonces es por eso para nosotros
Y eso es la naturaleza, y eso es el tema del tierra y territorio, y eso es la reconstitución de las naciones. Y es por eso, pues, en la Asamblea Constituyente, los pueblos indígenas han planteado lo que es el Estado plurinacional, ¿no? Entonces, donde estén integrados todos los pueblos, todos los sectores de cualquier organización, en el caso de los pueblos indígenas, los 16 naciones de tierras altas y varias naciones y pueblos indígenas de tierras bajas, pues todos aquellos conformamos el Estado plurinacional que hoy en día tenemos dentro de la Constitución Política del Estado y también dentro de las varias normativas internacionales, ¿no? Entonces, por eso, a pesar que el tema del tierra y territorio todavía con estas nuevas leyes todavía están siendo no a cabalidad consideradas, ¿no? Entonces, por eso el Estado hoy en día, pues, los títulos que está otorgando de manera individual y colectiva, pues, está bajo términos de adjudicación y dotación, ¿no? Entonces, esos dos términos no son propios, no son de otorgar el legítimo derecho a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es pues como estaríamos entrando a un territorio vacío que no había nadie, ¿no? Entonces, como estaríamos colonizando con esas dos palabras, como dotación es prestar o regalar, ¿no? Entonces, porque uno se pregunta en qué momento pues nosotros eh, hubiéramos abandonado nuestro territorio para que el Estado nos dé ese derecho de dotación y adjudicación. Entonces, no ha sido pues en ningún momento nuestro territorio no ha sido convertido en un tierra fiscal, ¿no? Entonces, para que se considere de esa forma los documentos que otorga el Estado en el tema de la titulación de tierras, ¿no? Entonces, por eso es importante recalcar de que el tema del tierra y territorio sigue siendo un camino de reivindicativo, un camino de reivindicación, el norte de los pueblos indígenas para poder llegar a un autogobierno y la libre determinación. Muchísimas gracias, hermano René. No debemos olvidar que el artículo 28 de la Ley de Derechos de la Madre Tierra precisamente nos habla, ¿no?, de que las bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral en tierra y territorio son la concordancia con el artículo 94 de la Ley Marco de Autonomías. El ordenamiento territorial debe integrar la gestión integral de los sistemas de vida en armonía y equilibrio con la madre tierra, respetando la cosmovisión de los pueblos indígena, originario, campesinos, comunidades interculturales afrobolivianas cuando corresponda, y define también que el Estado reconoce la integridad y unidad de los territorios indígena, originario, campesinos y garantiza el ejercicio pleno de los derechos en totalidad de las naciones y pueblos que coexisten en el territorio, estableciendo además los instrumentos institucionales, técnicos, jurídicos para verificar que el uso de la tierra y territorio se ajusten a las características de las zonas de vida, ¿no?, incluyendo la vocación de uso y aprovechamiento, las condiciones de continuidad de los ciclos de vida y las necesidades de restauración, ¿no? En este sentido, esta ley también define que la planificación del desarrollo integral debe incorporar el manejo integral de cuencas en gestión a componentes y zonas del sistema de madre tierra, fortaleciendo los usos y costumbres, promoviendo la innovación y la gestión del territorio, ¿no? En este proceso, los pueblos indígenas están titulando, ¿no?, en busca de la titulación de sus territorios comunitarios de origen. Unos han prosperado más que otros y bueno, así van avanzando en la lucha por sus derechos, porque precisamente este derecho al reconocimiento de territorio les permitirá a ellos también desarrollar sus pueblos indígenas desde su propia visión y esta visión de armonía con la madre naturaleza, ¿no?
No sé si alguno de los panelistas quiere hacer uso de la palabra para complementar y ya para pasar a la parte de preguntas, que hay varias preguntas que se han realizado por parte de los participantes. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Olga Linares nos dice, disculpen, si se puede repetir el número de sentencia. Entiendo que se refiere a las sentencias que expuso Liliana Estupiñán en su ponencia, en la ponencia que nos envió. Ella abordó la sentencia de Río Atrato de la Corte Constitucional T-622 de 2019. También abordó sobre la sentencia de Amazonía como sujeto de derechos de la Corte Suprema de Justicia, STC 4360-2018, y la sentencia Parque Isla de Salamanca de la Corte Suprema de Justicia, STC 3872-2020. Estas son las tres sentencias a las que hizo referencia Liliana Estupiñán en la ponencia que nos envió. Luego también preguntan, ¿no? Hay algunas preguntas y también hay algunos comentarios. Preguntan, ¿no? Quisiera consultar a los expositores si iniciaron alguna acción legal en contra de las personas o de las empresas que dañan sus territorios. Adelante, por favor. Tienen la palabra los expositores. ¿Alguno quiere comenzar, por favor? Bueno, vamos a comenzar a responder a esta pregunta comentando que el 13 de julio del 2020, hace pocos días, activistas y también los pueblos indígenas, Yampara Suyu y el pueblo guaraní, presentaron una acción popular, ¿no?, a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, en relación a los decretos supremos 4232 2020 y 4238 2020 respecto a la ejecución y aprobación de estos decretos porque amenazan el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, a la consulta previa, a la territorialidad y el territorio, al hábitat de los pueblos indígenas y en particular al patrimonio genético y cultural sobre las semillas nativas, la biodiversidad y el medio ambiente sano en su doble dimensión, ¿no?, como sujeto de derechos y por las funciones que cumplen respecto del resto de los seres vivos y la salubridad pública, poniendo en riesgo potencial su libre goce y ejercicio, ¿no? En este sentido, esta acción popular preventiva se plantea porque representa una grave amenaza la autorización excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad para establecer los procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo o soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos destinados al abastecimiento de consumo interno y la comercialización externa, ¿no? Entonces, en este sentido, la acción popular detallaba las amenazas, ¿no?, que conllevan los decretos supremos en relación al patrimonio genético, cultural y natural de Bolivia, que son sus semillas nativas y en especial el maíz nativo, la amenaza a la madre tierra y la biodiversidad, la afectación a los componentes de la biodiversidad y la fauna nativa y la afectación a los bosques y los suelos, ¿no? Además de las amenazas a la salud humana y a los derechos de las consumidoras y los consumidores. No sé si quieren complementar, hermanos. Sí, Epifanio. Adelante, por favor. Epifanio, adelante.
Muchas gracias. Concretamente respondiendo a la pregunta, en defensa de nuestro territorio, la vida, la naturaleza, la integridad de nuestro territorio, una de las sentencias que recuerdo, el número es el 006, quebrado 2016. Esa sentencia constitucional nos exime, nos confirma de que nosotros como preexistentes no requerimos de ningún reconocimiento de ninguna personalidad jurídica que nos dé el Estado. Nosotros como preexistentes sacamos eso frente a la anulación de las personalidades jurídicas de nuestros aylus, frente a las trabas que nos han puesto las instituciones que sanean y titulan los territorios, y por eso hemos demandado prácticamente hasta el nivel constitucional al expresidente Evo Morales y sus ministros, y vencimos ahí. También en defensa de nuestras titulaciones como tierras colectivas, estamos en un proceso de denuncia que ya está avanzado. Ya hemos tenido una primera reunión con el actual gobierno en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Todo esto es defender la naturaleza, la vida, porque las empresas si entran, prácticamente destruyen parte, y en este caso concreto de Quilaquila, en un 70% destruye. Por eso nuestra demanda y las acciones ordinarias, legales, todo ello, estamos sosteniendo en estos últimos 20 años, prácticamente en defensa de la naturaleza, la vida, nuestra integridad. Entonces, por eso es que estas luchas nos han enseñado a defendernos, defender nuestro territorio, la naturaleza, defender también a nuestra madre, la Pachamama, y nuestras propuestas salieron justamente como inspiración de estas luchas, y tenemos una propuesta integral. Ningún gobierno podrá resolver los grandes problemas que hay en las ciudades, en los cinturones, sobre el desempleo, los jóvenes sin trabajo, la delincuencia, hambre, injusticia. Nunca va a resolver si no se sienta con nosotros, con las naciones originarias, a debatir de que es necesario que nuevamente los saberes, la producción ancestral nuevamente se fortalezca, y así nosotros desde los territorios podemos mantener al menos al 30% de la población ocupada del territorio nacional boliviano. Podemos mantener, porque nuestras tierras, con las políticas de tierra, con las políticas de despojo de recursos, con las políticas fuera de nuestro contexto de la educación, de la justicia, no contribuyen. Todo eso, todas esas políticas son para despojo, para saqueo y todo eso. Si no atienden nuestras propuestas en el marco del Estado plurinacional, la pluralidad jurídica, la pluralidad económica, si no los atienden, ningún gobierno podrá establemente dirigir la nación, en este caso al Estado plurinacional. Esa es nuestra propuesta principal y política territorial, todo ello. Entonces nosotros seguimos en acciones legales de todos los grados, de todas las formas, en nuestra justicia indígena originaria, en fin. Entonces, la principal defensa y lucha legal es prácticamente para defender el territorio, la naturaleza, la Pachamama y la vida. En resumen, esa sería nuestra complementación y respuesta a la pregunta, que lo he entendido en ese sentido.
Muchísimas gracias. Por favor, si es que alguien más quiere responder de los panelistas. Quizás un poco, obviamente existen varias amenazas, ¿no? Entonces a nuestros territorios por diferentes recursos naturales que existen en nuestra Pachamama. De eso se trata, la Pachamama tiene muchas riquezas de lugar a lugar y diferentes riquezas, ¿no? Entonces, pues obviamente en el territorio Yampara también ha habido amenazas, pero no hemos llegado hasta demandas en sí y siempre se ha arreglado por vía administrativa y pues siempre vienen las consultas que son ilegales, ¿no? Entonces, a pesar que este derecho está en la Constitución Política del Estado, de que el Estado o de cualquier otra empresa que quiere tocar al territorio indígena originario debe consultar en las decisiones administrativas y también en la explotación de los recursos naturales y legislativas, ¿no? Entonces creo que eso es la parte donde se vulneran más los derechos dentro de nuestros territorios, ¿no? Entonces creo que en esa parte tenemos una pequeña experiencia sobre el AJAN que ha dado la autorización, estaba dando la autorización en sí para explotar lo que son los recursos de arcilla, ¿no? Entonces, donde es es una greda donde se fabrica de eso las cerámicas. Entonces, pues hemos tenido ese conflicto y muchos estas autoridades del Estado y las empresas pues se fijan dónde está la debilidad, ¿no? Entonces, en sí, en otras palabras, dónde están los derechos individuales. Pero lamentablemente, pues cuando convencen a un derecho individual, pues afectan al territorio colectivo más, ¿no? Entonces, porque el Estado y el AJAN lo concesiona realmente de acuerdo a sus normativas con la extensión de cuadrículas. Entonces, como es por cuadrículas, pues lo concesiona al territorio indígena más, ¿no? Entonces, por eso, pues siempre hemos actuado en su momento antes de que se vulneren los derechos. Entonces, y eso es lo más importante también, ¿no? Entonces, una vez que ya esté vulnerado el derecho, pues requiere hacer una demanda constitucional, ya sea acción popular o otro tipo de recursos, las cuales pueda proteger los derechos de los pueblos indígenas. Pues esa es la primera experiencia, ¿no? que hemos tenido de que cómo nos afectan por medio de los derechos individuales al territorio indígena originario en sí, por hacer irregularmente sus concesiones y también pues ellos se toman con la ley minera que ellos tienen, pues quieren bajonear lo que es la norma suprema, la constitución política del Estado. Entonces, por eso es un instrumento importante la constitución para que nos defendamos porque es la norma suprema, ¿no? Entonces, ahí está los derechos de los pueblos indígenas, la consulta previa y informada de buena fe, sin obligar a los miembros del territorio, tiene que ser con consentimiento, pero lamentablemente este tipo de procedimientos no es así, ¿no? Entonces ellos piensan la primera, segunda, tercera reunión ya de hecho cumplieron con la consulta y eso es lo que hicieron en su momento cuando hemos tenido esa experiencia, pues nos desafiaban, ¿no? Entonces ya primera consulta ya hemos venido, tercera consulta ya está, entonces ahora la JAM va a decidir, de hecho, ¿no? Entonces, quieran o no quieran, es así, digamos, ese es su tipo de discurso de los hermanos que hacen concesiones, pues no entienden la Constitución, es que la Constitución no es obligar, no dice obligar, quiera o no quiera y explotar, sino dice de buena fe y con consentimiento en las medidas administrativas y legislativas. Y eso es lo que ha pasado también en esta última ley sobre los transgénicos, ¿no? Entonces, Decreto Supremo 4232 es una medida legislativa, ¿no? Entonces, la Constitución dice hay que consultar,
no nos ha consultado los pueblos indígenas de que realmente estaban afectando a nuestras semillas nativas de los pueblos indígenas, que lo tenemos en infinidad de variedades, ¿no? Entonces, el tema de maíz, nomás tenemos más de 20 variedades, pues del tal producto se cocina también más de 30 variedades de platos de gastronomía, pues y eso es nuestra vida de nosotros, ¿no? Entonces, que comemos desde, desde el pan hasta el agua, porque ahí está la potencial de nosotros de que la gastronomía se hace por variedades. Y realmente con el tema de transgénicos, si fuera este transgénico realmente, a pesar que ya está en Bolivia, pero pues si nuestras semillas nativas se perderían, pues comeríamos seguramente un solo plato, dos platos típicos o dos platos, que ya no hubiera esa cantidad de variedades de platos de gastronomía, como por ejemplo, entonces la fuerza y la potencial se perdería de las semillas nativas que nosotros tenemos. Eso es la gran preocupación también, ¿no? Que está ahí lo que es el trigo, como por ejemplo ya está, que pueden producir los grandes empresarios que son genéticamente que quieren modificar a nuestra producción, pues el trigo es una gran alimento para los pueblos indígenas y ya pues los haría mucha competencia a la economía familiar de los pueblos indígenas también, ¿no? Entonces, esos son los claros ejemplos de que realmente el Estado y las autoridades o los empresarios no consultan tal cual como expresa la Constitución Política del Estado de buena fe y con consentimiento en las medidas administrativas y legislativas y en la explotación de los recursos naturales. Y bajo esas consecuencias, pues los conflictos se generan dentro de nuestros territorios. Obviamente, como está en la Constitución, nuestro deber de los pueblos es defender y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, cualquier autoridad que sea de turno. Muchísimas gracias, hermano René. Bueno, con estas respuestas a las preguntas que han hecho los participantes, vamos a ir concluyendo este espacio. No sin antes recordar, ¿no?, que basados en su cosmovisión y la búsqueda del bienestar colectivo, los pueblos indígenas plantean el summa causa, ¿no?, que traducido del idioma quechua quiere decir vivir bien o buen vivir, ¿no? Los aymaras lo han denominado subacamaya y los guaraníes tecocabi, constituyéndose en una proyección central de la cosmovisión de la vida de las actuales sociedades indígenas. Este concepto desde los diferentes pueblos indígenas originarios se va complementando con las experiencias de cada pueblo, ¿no? Y es el hecho, refleja el hecho de que ellos consideran que es importante desenvolverse en armonía con todos y todo, y es una convivencia donde todos se preocupan por todos y por todo lo que les rodea, ¿no? Lo más importante no es el hombre ni el dinero, lo más importante es la armonía con la naturaleza y la vida. Al respecto, para Rigoberta Menchú, la cosmovisión de los pueblos indígenas se fundamenta en su relación con la madre tierra y la madre naturaleza, ¿no? En cambio, la mayoría de la población mundial ha vivido sin preocupaciones, sin saber cuál es su fuente de vida, ha olvidado a sus generaciones del futuro, más bien vive contaminando y vive tratando de lesionar más y más la tierra, ¿no? Algún día esta tierra va a reclamar a la humanidad ese desprecio y esa destrucción, nos dice Rigoberta Menchú, ¿no? Con estas palabras vamos a ir cerrando este espacio, agradeciendo a los representantes de Yamparasuyu, al hermano René Vargas, a Epifanio Pacheco de Caracarasuyu y al Burubicha Fermín Romero del pueblo guaraní. Les vamos a esperar el siguiente jueves también,
donde desde la voz de las naciones y pueblos indígenas originarios se va a abordar el cuidado de la diversidad de las semillas nativas. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación y será hasta el próximo jueves. Gracias a todos y todas.